No puedo seguir fingiendo, me dijo Marcos, mientras su novia lo esperaba fuera del pasillo. Sus dedos rozaron los míos y entendí que su traición apenas empezaba. Esa noche descubrí hasta dónde un secreto podía rompernos y excitarme al mismo tiempo. Nunca pensé que un simple entrenamiento pudiera cambiar todo lo que yo entendía como amistad. Marcos y yo habíamos crecido en el mismo barrio de Madrid, compartiendo desde los partidos improvisados en la plaza hasta las largas tardes frente a la consola. Éramos inseparables, y cualquiera en el instituto podía confirmarlo. Sin embargo, algo había empezado a torcerse dentro de mí, algo que ya no podía ignorar. Todo comenzó con pequeños detalles. Una mirada que duraba un segundo más de lo normal, una risa que me dejaba sin aire, el simple hecho de esperar su mensaje antes de dormir. No era solo admiración, y lo sabía, pero reconocerlo me daba vértigo. ¿Qué significaba sentir esto por mi mejor amigo? ¿Y qué pasaría si él lo descubría? El jueves, después de la práctica de natación, el vestuario quedó vacío más rápido de lo habitual. Solo quedamos nosotros dos. El sonido del agua cayendo en las duchas lejanas era lo único que rompía el silencio. Mi corazón latía demasiado fuerte para algo tan cotidiano. Me repetía que era solo un día más, pero mis pensamientos gritaban lo contrario. Marcos me lanzó una toalla como siempre, con esa seguridad que lo acompañaba en todo lo que hacía. Yo fingí normalidad, pero era evidente que estaba tenso. Él lo notó enseguida. «Últimamente estás raro», comentó, medio en broma, mientras dejaba su mochila en el banco. «¿Qué te pasa?» Traté de sonreír, aunque sentía que mi cara me delataba. «Nada, estoy cansado», mentí, bajando la mirada. Su silencio fue peor que cualquier palabra. Me observaba con una intensidad que me incomodaba, como si pudiera leer lo que yo trataba de enterrar. Esa mirada me empujaba contra la pared invisible que había construido en mi cabeza. «Alejandro, sabes que puedes contarme todo», dijo al fin, con un tono más serio del que solía usar conmigo. Ese todo se clavó en mí. Quise huir, pero no podía. Mis labios temblaban y mis manos sudaban. En un impulso que ni yo entendí, solté lo que llevaba semanas guardando. Creo que lo que siento ya no es solo amistad. El silencio se volvió insoportable. Sentí que me había condenado. Mis palabras colgaban en el aire como un error irreversible. Me preparé para la risa, para el rechazo, incluso para que se marchara sin decir nada. Pero no fue así. Marcos me miró con una mezcla de sorpresa y calma. Avanzó un paso y apoyó su mano en mi hombro. El gesto fue tan simple como devastador. «Yo también lo he sentido», confesó, casi en un susurro. Me quedé sin respiración. ¿Era real? ¿Lo estaba diciendo en serio? Una ola de alivio me recorrió, mezclada con un miedo aún mayor, porque si él también lo sentía, entonces lo nuestro dejaba de ser un secreto invisible y pasaba a ser una verdad peligrosa. El momento, en lugar de traer paz, abrió un nuevo abismo. Si alguien se enteraba, no tardarían en señalar, en hablar, en juzgar. Ya lo había visto con otros chicos del instituto. Bastaba un rumor para que sus nombres quedaran manchados para siempre. Y yo no estaba seguro de estar listo para eso. «No sé qué hacer», admití con la voz quebrada. «Tengo miedo de arruinarlo todo». Marcos negó suavemente. «No vamos a arruinar nada, pero tenemos que ser cuidadosos. Nadie lo entendería». La palabra «nadie» me golpeó fuerte. Tenía razón. En nuestro mundo, lo que acabábamos de reconocer era casi un delito no escrito. Podíamos perder amigos, respeto, incluso la confianza de nuestras propias familias. Salimos del vestuario en silencio, caminando uno al lado del otro. Afuera, la tarde madrileña parecía la misma de siempre, pero dentro de mí todo había cambiado. El secreto nos unía y al mismo tiempo nos amenazaba. Al día siguiente, el instituto me pareció un campo minado. Cada risa en el pasillo sonaba como una burla dirigida a mí, aunque supiera que no lo era. Me sorprendía mirándolo demasiado, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, bajaba la vista de golpe. Nadie podía sospechar nada. Marcos, en cambio, parecía imperturbable. Bromeaba con los demás, levantaba la mano en clase, se movía como si nada hubiera pasado. Esa naturalidad me desconcertaba. ¿Cómo podía estar tan tranquilo después de lo que confesamos? En el almuerzo se sentó a mi lado como siempre.
Entre risas con los demás, se inclinó un poco hacia mí y murmuró: «Tranquilo, nadie lo sabe». Sus palabras, aunque buscaban calmarme, me hicieron sentir más atrapado. El secreto nos protegía, sí, pero también era una prisión invisible. Y mientras más intentaba actuar con normalidad, más me daba cuenta de que ya nada lo era. Ese día entendí que lo que habíamos iniciado no sería fácil. No bastaba con compartir sentimientos. Había que aprender a sobrevivir a todo lo que nos rodeaba. Y lo peor era que apenas estábamos empezando. Los primeros días después de aquella confesión fueron un equilibrio inestable. Entre nosotros había una complicidad nueva, pero en el instituto todo parecía seguir igual, al menos hasta que comenzaron los susurros. No sé cómo empezó. Tal vez alguien nos vio demasiado cerca en el pasillo, o tal vez algún gesto se nos escapó en el vestuario. Lo cierto es que en cuestión de horas, las miradas ya no eran las mismas. En la cafetería algunos se reían cuando pasábamos, en clase sentía que se hablaba de mí a mis espaldas, y en los entrenamientos el ambiente se volvió pesado. ¿Lo notas?, me preguntó Marcos una tarde, mientras salíamos de la piscina. Asentí, sin atreverme a decir más. Claro que lo notaba. Todos lo notábamos. El silencio de nuestros compañeros era más cruel que cualquier insulto. El viernes, en el pasillo principal, escuché claramente lo que hasta entonces habían sido rumores vagos. Un chico de último curso lo dijo sin filtros. Ahí van los novios. Algunos se rieron, otros guardaron silencio incómodo. Yo sentí que me ardían las mejillas. Marcos apretó el paso y me arrastró hasta la salida, fingiendo que no le importaba. Pero lo conocía demasiado bien para creerle. «Que digan lo que quieran», soltó con una firmeza que sonaba más a defensa que a seguridad real. Yo no respondí. Dentro de mí, el miedo crecía. Sabía lo que significaba convertirse en objetivo en aquel instituto. Había visto cómo otros quedaban marcados por menos. Las cosas en casa tampoco ayudaban. Esa noche, mi padre notó que estaba más callado de lo normal. Preguntó con un tono duro si algo pasaba. Dudé, pero al final respondí que solo estaba cansado. No insistió, pero su mirada desconfiada me dejó claro que sospechaba algo. El lunes, la situación empeoró. En el entrenamiento de natación, 2 compañeros se apartaron de nosotros. Fingieron que tenían que hablar de estrategia, pero todos sabíamos que no querían compartir carril conmigo ni con Marcos. El entrenador lo notó y preguntó si pasaba algo. Nadie contestó. El silencio fue una condena. Al salir, uno de los chicos murmuró lo suficiente alto para que yo lo oyera. «Conmigo no entreno si siguen así». Me mordí los labios para no responder. Marcos, en cambio, se dio la vuelta. «¿Así cómo?», preguntó con frialdad. El otro no contestó. Se limitó a encogerse de hombros, como si no valiera la pena explicar. En ese momento entendí que lo nuestro ya no era un secreto, y que la normalidad había quedado atrás. Esa misma tarde, al volver a casa, ocurrió lo que más temía. Mi padre me esperaba en el salón. Tenía el móvil en la mano y el ceño fruncido. «Me han dicho que en el instituto hablan de ti. Con Marcos. ¿Es cierto?». Las palabras me atravesaron como un golpe. No supe qué responder. Él no esperó. «No quiero vergüenzas en esta familia, Alejandro». Su voz fue seca, sin espacio para el diálogo. Subí a mi cuarto sin responder, con la sensación de que todo se derrumbaba. Durante días, apenas pude concentrarme en clase. Marcos intentaba hacer bromas para quitar hierro, pero se le notaba cansado. No lo decía, pero estaba igual de hundido que yo. El jueves, al salir de la piscina, lo encaré. «No podemos seguir como si nada. Nos están mirando todos, y yo no aguanto más». Marcos me miró en silencio. Por un instante pensé que iba a negarlo todo, a retroceder. Pero en lugar de eso, dijo lo que más temía. Quizá la única forma de pararlo es dejar de vernos tanto. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Eso significaba que iba a elegirse a sí mismo y dejarme a mí en la tormenta? No contesté. Me alejé sin mirar atrás, con un nudo en la garganta. Esa noche no pude dormir. Lo que habíamos compartido apenas empezaba y ya se desmoronaba. Yo había tenido miedo al rechazo de mis compañeros, al juicio de mi padre, pero lo que más dolía era la idea de perder a Marcos. El viernes, en el instituto, él entró al aula acompañado de una chica de otro curso. Iban juntos.
demasiado juntos. El rumor se propagó de inmediato. Marcos ya tiene novia. Sentí un puñetazo en el estómago. No solo era la confirmación de mis peores temores, era también la traición que menos esperaba. Y mientras todos aplaudían su aparente normalidad, yo me quedaba atrás, con la certeza de que mi mundo acababa de romperse. El rumor de que Marcos tenía novia se expandió por todo el instituto en cuestión de horas. Para muchos fue la confirmación de que todo lo que se había dicho sobre nosotros no era más que un malentendido. Para mí, en cambio, fue la prueba de que estaba dispuesto a borrarme para salvar su imagen. Durante los recreos lo veía caminar con ella, abrazarla, reírse como si nada. Cada gesto suyo era un recordatorio de que lo que habíamos compartido quedaba relegado a la sombra. No podía enfrentarme a él delante de todos, así que empecé a evitarlo. Pero la distancia no borraba el dolor, solo lo hacía más evidente. Una tarde, después de clase, me esperó en la salida. «Alejandro, tenemos que hablar», dijo con tono bajo. Intenté seguir de largo, pero me tomó del brazo. «No es lo que piensas». Lo miré con rabia contenida. «Entonces explícame por qué haces de cuenta que nada pasó». Marcos respiró hondo. «Me presionan en casa. Mi padre me dijo que tenía que aclarar las cosas. Si no, todo iba a empeorar». «¿Y tu solución es fingir?», respondí. «Fingir que no sientes nada. Fingir que no dijiste lo mismo que yo en ese vestuario». No supo qué contestar. Bajó la mirada, y esa falta de respuesta me dolió más que cualquier palabra. Los días siguientes se volvieron insoportables. Los compañeros que antes nos buscaban para jugar al fútbol, ahora me esquivaban. En el equipo de natación me dejaban de último en la fila. No había insultos directos, pero el vacío que me hacían era aún peor. En casa, la situación tampoco mejoraba. Mi padre apenas me dirigía la palabra. Mi madre intentaba suavizar las tensiones, pero su silencio cómplice pesaba igual. Yo me refugiaba en mis cuadernos, escribiendo todo lo que no podía decir en voz alta. Una noche, incapaz de seguir callando, busqué a Marcos por mensajes. «Necesito que seas claro conmigo. ¿Estás conmigo o no?». La respuesta tardó, y cuando llegó, fue breve. «No puedo ahora. Lo siento». Esas 3 palabras fueron como un golpe final. No podía odiarlo, pero tampoco soportaba seguir viéndolo con ella al día siguiente. El sábado por la tarde me llamó sin previo aviso. Dudé en contestar, pero lo hice. «Alejandro, no quiero perderte», dijo, con la voz cargada de nervios. «Pero tampoco sé cómo enfrentar a todos». Su confesión me desgarró. Lo entendía, pero no podía aceptarlo. «No soy un secreto, Marcos. Si tienes miedo de que lo sepan, ya lo saben. Y yo estoy pagando el precio solo». La llamada terminó sin solución. El lunes, cuando llegué al instituto, encontré un dibujo pegado en mi casillero. 2 figuras masculinas tomadas de la mano, con la palabra «maricones» escrita en grande. Lo arranqué de un tirón, con las manos temblando. Nadie se rió en mi cara, pero todos sabían quién lo había puesto. Ese día decidí que no iba a seguir escondiéndome. No iba a fingir ser alguien que no era, aunque me quedara solo. En la última hora de clase, levanté la mano para participar, aunque mi voz temblaba. Lo hice a propósito. Necesitaba que vieran que seguía ahí, que no podían borrarme. Al salir, me crucé con Marcos en el pasillo. Él me miró, quiso acercarse, pero me aparté. Ya no podía cargar con sus miedos, además de los míos. Esa noche escribí una frase en mi cuaderno que se convirtió en mi refugio. «Lo que soy no depende de quién tenga el valor de quedarse, sino del valor que yo tenga, de no esconderme». Por primera vez en semanas, sentí que no todo estaba perdido. La tensión en casa alcanzó su punto máximo una noche de domingo. Durante la cena, mi padre dejó el tenedor sobre el plato y me miró fijamente. «Ya no puedo ignorarlo, Alejandro. Me han llegado comentarios. No quiero que sigas manchando el apellido de esta familia». El silencio de mi madre fue aún más doloroso que las palabras de él. Intentó esquivar la mirada, como si no pudiera elegir un lado. Yo apreté los puños. «¿Manchar?», repliqué. «¿Por sentir algo que no escogí?». «Por avergonzarnos delante de todos», respondió con dureza. Respiré hondo, sintiendo que todo lo que había callado me quemaba dentro. «La vergüenza no es mía, papá. Es tuya, por no aceptarme». La tensión explotó.
Se levantó de golpe y me ordenó que me callara. No lo hice. Por primera vez en mi vida, me mantuve firme. Puedes gritar lo que quieras, pero no voy a fingir más. El resto de la cena se hundió en un silencio tenso. Me encerré en mi cuarto con la sensación de haber cruzado un punto sin retorno. El lunes volví al instituto con otra actitud. No es que el miedo hubiera desaparecido, pero algo había cambiado en mí. Decidí sentarme solo en la cafetería, no porque quisiera, sino porque ya no iba a suplicar compañía. Al pasar, escuché risas y comentarios, pero me mantuve erguido. Esa tarde, Marcos me buscó. Me alcanzó en la salida, con gesto preocupado. Supe lo del casillero. ¿Estás bien? Lo miré sin rencor, pero con distancia. He estado mejor. Alejandro, lo de la chica no significa nada. Fue una forma de distraer la atención. ¿Y funcionó? Pregunté con ironía. Porque a mí me dejaron solo. Se quedó en silencio. No necesitaba escuchar excusas. Te sigo queriendo, murmuró al final. Esa frase me dolió más que todo lo anterior. No porque no fuera cierta, sino porque venía acompañada de miedo, no de valentía. Entonces demuéstralo, le dije. Porque las palabras ya no bastan. Me alejé, dejando claro que no iba a cargar con su indecisión. En los días siguientes, empecé a encontrar una fuerza inesperada en mi propio aislamiento. Una profesora se me acercó después de clase y me felicitó por una redacción personal donde había escrito, sin rodeos, sobre la importancia de aceptarse. No dijo nada explícito, pero su mirada transmitía respeto. Ese pequeño gesto fue un recordatorio de que no todos estaban en mi contra. En casa, mi madre entró en mi cuarto una noche. Se sentó en silencio, hasta que por fin habló. No sé cómo ayudarte, pero no quiero perderte. Esas palabras, simples pero sinceras, me hicieron sentir menos invisible. Solo necesito que estés de mi lado, respondí. Asintió, con lágrimas contenidas. Fue la primera vez en semanas que sentí un poco de alivio. Mientras tanto, los rumores en el instituto seguían, pero yo había dejado de esconderme. Empecé a participar en clase con más frecuencia, levantando la voz cuando antes la bajaba. Algunos se sorprendieron, otros se burlaron, pero yo me repetía que no estaba viviendo para ellos. El viernes, durante la práctica de natación, el entrenador me pidió que liderara un ejercicio en el agua. Algunos compañeros hicieron caras de desagrado, pero yo lo hice igual. Al terminar, el entrenador me dio una palmada en la espalda. Fue breve, pero suficiente para demostrar que no todos me rechazaban. Esa tarde, mientras caminaba solo hacia casa, comprendí que algo había cambiado definitivamente. Marcos seguía atrapado en sus miedos, mi padre en su orgullo, y mis compañeros en su ignorancia. Pero yo empezaba a descubrir algo distinto, la posibilidad de vivir sin pedir permiso. Por primera vez, no me sentí una víctima de los rumores ni de la traición. Me sentí alguien que había sobrevivido a ellos, y aunque la batalla apenas comenzaba, ya no iba a retroceder. El rumor sobre Marcos y su supuesta novia se desinfló rápido. La relación no duró más de 2 semanas. Ella terminó alejándose, cansada de sentir que él estaba en otra parte. Eso lo dejó expuesto, sin excusas que ocultaran lo evidente. El lunes, al entrar al aula, lo noté diferente. Ya no estaba rodeado de amigos ni de risas. Se sentó al fondo, evitando miradas. El mismo grupo que antes lo aplaudía, ahora lo ignoraba. La normalidad que tanto buscaba se le había escapado de las manos. Ese día me buscó en el pasillo. «Alejandro, necesito hablar contigo», dijo en voz baja. Lo acompañé afuera, pero mantuve distancia. «Sé que te fallé», empezó. «Creí que si fingía, todo sería más fácil. Ahora lo he perdido todo, y lo peor es que también te perdí a ti». No respondí de inmediato. Había esperado mucho tiempo escuchar una disculpa, pero ahora sonaba vacía. «No me perdiste por ser quien eres, Marcos. Me perdiste por tener miedo de serlo». Se quedó callado, asimilando cada palabra. Intentó acercarse, pero di un paso atrás. «No quiero enemigos», le aclaré. «Pero tampoco voy a volver a ser tu sombra». Esa fue la última conversación seria que tuvimos. Desde entonces, seguimos compartiendo clases y entrenamientos, pero ya no había complicidad. Él cargaba con las consecuencias de su cobardía, y yo con la certeza de que seguir adelante era mi única opción. Con el tiempo, algunos compañeros empezaron a cambiar su actitud hacia mí.
No todos, pero los suficientes para que los pasillos dejaran de sentirse como un campo de batalla. El entrenador me eligió para representar al equipo en una competencia regional. Para muchos fue una sorpresa. Para mí, un recordatorio de que valía por lo que hacía, no por lo que decían. En casa, la relación con mi padre seguía tensa. Una noche, después de cenar, me pidió que me quedara. No entiendo tu mundo, Alejandro, admitió con rigidez. Pero eres mi hijo, no quiero perderte. Sus palabras no eran un abrazo ni una aceptación plena, pero eran un inicio. Me limité a sentir, sabiendo que no podía pedirle más de lo que estaba dispuesto a dar. En cambio, con mi madre el vínculo se fortaleció. Me acompañó a la competencia y me animó como nunca antes. Cuando gané mi prueba, me abrazó sin importarle quién miraba. Ese gesto fue suficiente para entender que, aunque mi padre tardara, no estaba del todo solo. La transformación más grande, sin embargo, fue interna. Dejé de esconder mis cuadernos y empecé a mostrar lo que escribía. Una profesora me animó a participar en un concurso literario del instituto. Presenté un texto sobre el miedo a ser uno mismo y la necesidad de enfrentarlo. No mencioné nombres ni situaciones concretas, pero todos entendieron de qué hablaba. El día de la lectura, frente a mis compañeros, sentí que las risas se apagaban. Algunos bajaron la vista, otros escucharon en silencio. No recibí aplausos ruidosos ni vítores, pero tampoco burlas. Al terminar, caminé hacia mi asiento con la certeza de que algo había cambiado. Marcos estaba allí, sentado a pocos metros. No me miró directamente, pero vi cómo se secaba discretamente una lágrima. Fue suficiente para entender que, aunque él no supo estar a mi lado, también estaba luchando con su propia batalla. Esa noche escribí la última frase de mi cuaderno. Ser uno mismo no es un destino, es una decisión diaria. Por primera vez, no tuve miedo de que alguien la leyera.